Y bueno, en esta mesa es muy grato contar con eminentes académicos que nos van a transmitir, a compartir algo de su múltiple experiencia. Damos la bienvenida precisamente al profesor Shafno Vargas Vázquez, profesor investigador del Centro Especializado de Atención al Rendimiento Escolar en Matemáticas, es especialista en la perspectiva teórica para la didáctica de las matemáticas en ambientes multiculturales. Y bueno, su ponencia se titula precisamente cómo diseñar una secuencia de enseñanza de matemáticas desde el punto de vista de Jorgen, filosofía del pueblo originario ainu. Bienvenido, maestro, y les escuchamos. Buenos días. ¿Es utilizar el micrófono? Buenos días. Es un gusto poder platicar con ustedes y compartir algunos de los resultados de los trabajos de investigación que realizo en el Centro Especializado de Atención al Rendimiento Escolar en Matemáticas. Mi nombre es Shafno Vargas y soy de la cultura mije. Entonces voy a compartir algunas experiencias y sobre todo el diseño de un material de una secuencia de enseñanza para estudiantes de nivel preparatoria y universidad, estudiantes de matemáticas o de ingeniería. Muy bien. En esta presentación seguiremos esta línea de tiempo. Primero hablaremos un poco sobre el problema de estudio, luego algunas preguntas objetivas, alguna metodología, discusión y referencias bibliográficas al final. Bueno, como nosotros sabemos, México es un país reconocido por la Facultad de Cultura y entonces tenemos varias visiones acerca de la formación del ser humano y acerca de su maduración misma, y en ese sentido tenemos distintas visiones y distintos enfoques hacia la forma de aprender y hacia la forma de enseñar en general, y en particular de lo que yo trato es hacia la manera de enseñar y aprender matemáticas. En este caso, desde el punto de vista de la cultura ainu. También dentro del acto de académico o de los salones de clases nos ha tomado en cuenta como estas visiones y no tenemos como muchos modelos para poder diseñar de manera adecuada pues materiales para todo el mundo, pero en particular desde un punto de vista de las culturas originales. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces una pregunta que se pretende responder es cómo se puede diseñar una secuencia de enseñanza de un concepto de matemáticas tomando en cuenta la filosofía de los pueblos originarios, en particular el pueblo ainu. Y justo voy a tratar de acercarme hacia una respuesta sobre un contenido particular de matemáticas, sobre una visión particular del pueblo ainu, que después se puede hermanar o se puede replicar para distintas concepciones o distintas visiones. Pasamos a la siguiente. Huejencajen es un término ainu, es un término mije, que proviene de dos palabras. Uno, huejen significa como despertar y cajen significa desarrollar. En este sentido es despertar y desarrollar la mente hacia diversas cosas. En estas referencias está abordado en Vargas 2012, Regido y otros, en donde se han utilizado como este tipo de estructura para el diseño de materiales de matemáticas en carreras de ingeniería y de matemáticas aplicadas. Bueno, ustedes pueden ver en el primer diagrama, ocurre por la vida misma. Si nos damos cuenta, la espiral representa, ahí al final dice Tsenawin, Tanawin, Huejencajen. Ocurre por la vida misma, es decir, pues en cualquier momento estamos aprendiendo, en cualquier momento estamos enseñando, en todo momento de nuestra vida. Estas como flechas hacia al revés, quiere decir que puede terminar en cualquier momento, depende de la transformación que suframos nosotros como seres humanos, y también que ocurre en tres dimensiones de la vida. En el Yaku, que es la dimensión biológica psicosocial, en la dimensión Gumao, que es la dimensión mental o desarrollo del pensamiento de la mente y del
saber, y la dimensión del Hubble, que es la parte emocional espiritual. Entonces, en ese sentido, un ser humano se va a formar en estas tres dimensiones de su vida. Y además, va a suceder en el humano pueblo. Esa parte que dice Hachiyonpe, que es donde nace, es porque ahí consideramos al ser humano como ser colectivo, en tanto la colectividad se forma, el ser humano también se forma. Y si se forma el ser humano, la colectividad también se forma. Y entonces el fin último es que se forme un ser humano pues en estas tres dimensiones, que tengan en el marco del buen vivir, que tengan emociones y pensamientos de bienestar, y en la parte biológica el cuerpo también buena, y en la mente un pensamiento desarrollado. Estas partes de las dimensiones ocurren a través de etapas de fortalecimiento. Por ejemplo, en la dimensión ya, que es esta primera, va a ocurrir a través de 4 etapas. Desde que se es muy pequeño, hasta que se es muy grande. Es decir, es como ocurre la vida, ¿no? Desde que se es muy pequeño hasta muy grande en la dimensión biológica. En la dimensión humana, lo mismo, nuestro pensamiento va a madurar desde uno muy tierno hasta uno macizo o maduro. En este sentido, es lo que sucede en la dimensión humana. En la dimensión de las emociones, pues es desde un poco desarrollo hasta un desarrollo pleno. Es decir, pues ahí hay términos todavía no muy definidos, pero hasta el desarrollo pleno del ser humano en cada una de estas dimensiones. Ahora la pregunta es, ¿cómo utilizar esto que está aquí para el diseño de una secuencia de enseñanza? Que eso es lo que tomamos esta parte. Entonces, específicamente, a pesar de que están relacionados, específicamente tomamos nada más la dimensión humana, la dimensión de la mente. No quiere decir que esté desligado, sino porque como herramienta podríamos utilizarlo y acercarnos a ver cómo después se puede plasmar en un material de trabajo. Entonces vamos a pasar a explicar justo la parte de las dimensiones del pensamiento mental, que ocurre en 4 etapas. Entonces en la primera etapa, ¿qué pasa? Lo que dice es que en este momento el ser humano es receptor de conocimientos, valores, creencias, normas, filosofías establecidas en la comunidad, y que el aprendizaje va a fluir desde el pueblo hacia el humano, en este caso de una persona que tiene mayor experiencia ahí hacia las personas que se está acercando hacia un nuevo concepto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ya vista desde un instrumento de enseñanza? Pues aquí se presenta información relevante acerca de lo que está aprendiendo, los usos, representaciones y un poco como llevarlas a la reflexión. Pasamos a la siguiente. Por ejemplo, en este caso, el concepto que se trabaja es la ecuación de la circunferencia, y entonces se le da información y sobre todo lo que vamos a aprender en ese momento. Vamos a pasar a la cosa circular. Entonces ahí se le puso un radio de 20, entonces se le dice, lo que se va a hacer es, ¿cómo podemos representar esto como una circunferencia y cuál va a ser como la ecuación de la modelo? Y luego acá abajo, dada esta ecuación que está ahí, ¿cómo la podemos pintar como una circunferencia? Y de esa manera podremos hacer una